Hoy te invito a acompañarme por una nueva exploración con historia. Te voy a hablar sobre la mina con la moto abandonada. La moto Derby abandonada, sí. Si quieres saber todo sobre la historia de esta interesante mina, acompáñame por este nuevo recorrido. La mina 15, o la de la moto escondida, como he dicho al principio, se encuentra dentro de todo un conjunto de minas de hierro que existieron en la zona de Can Palomeras, en Malgrat de Mar. Fueron de las minas más importantes que existieron en el Maresma y a lo largo del recorrido podrás encontrar bocas de mina como esta. Sin embargo, estas no son hoy el objetivo de nuestro recorrido. Hoy nos centramos en el recorrido de una mina en concreto porque tiene una particularidad muy especial y sobre todo muy difícil de encontrar dentro de cualquier boca de mina abandonada o incluso alguna mina activa, que es la moto abandonada. Ahora sígueme con este recorrido. Las minas de Can Palomeras tienen una historia bastante interesante, de la cual ya he hecho un pequeño documental con mi pequeña hija, del que te dejaré un enlace para que lo puedas apreciar bien. En general, la mina en la que vamos a ir, la mina 15, tiene una historia bastante curiosa, ya que fue parte del escondite de un fugitivo en el que se encuentra la famosa moto Derby de la que les he hablado al principio. Sí, las minas tuvieron varios usos con el paso del tiempo, como ya les cuento en mi documental. Fueron hogar de ermitaños, vivienda de ocupas en época más reciente. Hay rastros de personas que viven en la calle que también en algún momento han dormido por aquí, entre otras cosas. Y rastros de esto se pueden encontrar a veces dentro de las galerías de las minas. Sin embargo, esta en particular, la mina 15, entrando por el acceso 15A, el cual está documentado y es por eso que sabemos que tenía esa numeración, es por donde entró este fugitivo en su momento con la moto Derby y la escondió allí, como van a poder ver ahora a continuación. Acompáñame hasta la boca de la mina. Y aquí viene una parte interesante. Originalmente, esta mina, la 15, tuvo dos entradas, dos salidas, de las cuales la 15B se encuentra completamente abandonada y casi imperceptible por el abandono. Apenas entre toda la maleza se puede adivinar la entrada, vamos a ver si consigo enfocarla, que se encuentra pues completamente taponada prácticamente dentro de la mina, como pronto podrán ver en un momento. En la actualidad, la mina 15 se encuentra prácticamente oculta por el abandono y el paso de los años, en los que se encuentra no muy lejos de otras bocas de mina de lo que fue la explotación de Can Palomeras. Sin embargo, el acceso principal se encontraba justamente por allí. En la actualidad, para poder entrar nosotros, tenemos que hacerlo por un paso relativamente arriesgado, que pronto podrán comprobar lo que es. Ya pueden ver que ahí se encuentra la boca oculta. Les muestro el camino por el que hay que seguir para llegar hasta allí. Y les recuerdo que sobre este tipo de exploraciones tengo un vídeo en el que hablo de los peligros existentes en la exploración de lugares como este, del cual dejaré un enlace al final de este vídeo para que puedan ver los peligros a los que me refiero y a los que nos vamos a enfrentar entrando a esta boca de mina ahora mismo. Encender la iluminación y mientras entramos, acompáñame en la historia. El antiguo delincuente entró por este camino, mejor dicho por lo que queda de él, en una época en la que este montículo no existía. Entró por aquí y ocultó la motocicleta
en este lugar. La historia de las minas es bastante interesante en muchos sentidos, ya que esta misma boca de mina en su momento también fue hogar de un antiguo ermitaño. Recordemos que hubo personas que vivieron aquí en estas minas durante un tiempo. Se trata de una mina que supera los 70 metros. Se trata de una mina que supera los 70 metros de largo en total en todas sus galerías. Y el color blanco de las paredes tiene que ver con el hecho de que tuvieron otros usos en el pasado, como fue el de vivienda improvisada. Sin embargo, eso no ha impedido que la vida se acabe abriendo paso en estas oscuras y abandonadas galerías, como pueden ver, en los que podemos encontrar rastros de los antiguos habitantes y del trabajo hecho por los antiguos mineros, en los que todavía se aprecia parte del trabajo realizado. Estas raíces que ven quieren decir que el terreno está cediendo. Esto con el tiempo acabará derrumbándose por la acción natural del terreno, que tiende a recuperar la zona excavada artificialmente. Y aquí podemos ver las perforaciones hechas por los mineros de las vigas que sujetaban la estructura y que ya en la actualidad han desaparecido. Se puede ver rastros de esto por todas partes. Y aquí se encuentra lo que fue el acceso a la segunda boca de la mina, que se conoce como la 15B. Estamos en la 15A, que se fue taponada ya por los mineros en la época en que esto fue abandonado. Antes de abandonarlo, los mineros hicieron un trabajo de sellado de algunos túneles, y este es resultado de uno de esos cerramientos. Y ya justo aquí tenemos el rastro de lo que estamos buscando. La moto modelo Derby, que fue abandonada por este fugitivo, que después se ocultó en otras galerías de las minas durante un tiempo, y que ya les intentaré mostrar en otro vídeo. La moto fue incendiada por el propio fugitivo, ocultada aquí y abandonada, para después ocultarse en otras galerías. En su momento hice la medición de estos túneles con un telímetro láser. Vamos a hacer una medición ahora de las galerías, a ver lo que miden. El pasillo inicial. Con lo que determiné que las galerías superaban los 70 metros de largo. Esta en concreto, bueno, más de 70 metros es lo que se conserva. Llegó a tener un largo mayor, pero que fue taponado después por los propios mineros, como ya pudieron ver en el cerramiento anterior. Y ahora, acompáñame hasta la salida de este laberinto, que aún así no deja de tener peligro, ya que, como pueden ver, el terreno va cediendo con el paso de los años, y llegará un momento en el que la entrada a la mina va a quedar taponada posiblemente para siempre.
Así que puede ser que esta sea una de las últimas oportunidades en que puedan ver la mina 15 documentada al completo, o al menos lo que se conserva. Y esto ha sido todo sobre la mina 15 de Campalomeras, la de la moto escondida. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.